Ya, vamos a terminar entonces con una suerte de caja de herramientas. Partimos de una cosa sumamente conceptual, de lo que era la intervención, cómo la entendíamos, de las lógicas que están ahí en contradicción, de los continuos, de las formas de operar de un técnico, de qué entendemos, cómo entendemos a ese técnico y a esa institución alojada en la salud comunitaria. Y ahora viene algo muy, muy operativo. Entonces, vimos estas tres fases. Y lo que viene ahora, ¿no es cierto?, tiene que ver cómo se despliegan estas fases a nivel sumamente operativo. Entonces ustedes se van a encontrar con cada una de las etapas, el proceso, las estrategias, las metodologías, instrumentos y técnicas utilizadas. Esto les va a ser muy útil porque van a tener que hacer ustedes durante el desarrollo del módulo un diseño de intervención comunitaria. Entonces acá están sintetizados los principales conceptos e instrumentos para hacer cada una de las etapas. Entonces yo no me voy a detener mayormente en esto porque la idea es que a ustedes les sirva como bien les digo, como caja de herramientas. Entonces, primero, ¿no es cierto?, en la etapa de preintervención están aquí las etapas que ya las habíamos señalado, ¿no es cierto?, en la lámina anterior. Aquí está en la columna siguiente los procesos involucrados en cada una de esas etapas, las estrategias o focos donde desde donde uno va a desarrollar la iniciativa, y las metodologías, instrumentos y técnicas, que es desde cierto punto operativo es lo más interesante, porque nos permite decir, bueno, ¿cómo hago, por ejemplo, el posicionamiento y la problematización de la realidad? ¿Ya? Entonces aquí están análisis FODA, talleres de inducción, planificación estratégica, Dragon Dreams, qué sé yo, etcétera, que son sueños que la comunidad tiene en torno dijéramos, al futuro de la comunidad. Incluso el equipo también lo tiene. Y tiene, ¿no es cierto?, para focalizar los famosos mapeos, que ustedes ya los conocen, la observación directa, la reunión técnico-política, en fin, está sumamente detallado. Ustedes se van a dar cuenta que por eso yo lo he denominado caja de herramientas, ¿ya? Aquí están los focos, por ejemplo, en el posicionamiento está el análisis de contexto, inducción de programas, construcción del gran proyecto colectivo, misión, que siempre está, por ejemplo, eso uno lo encuentra en los Pladeco, en el diseño, ¿no es cierto?, de lo que es la atención primaria ahí en la localidad, cómo focaliza, si va a focalizar en un territorio, en un grupo social, en un sector, etc. Entonces ustedes se van a ir encontrando, si vamos revisando las etapas, ustedes ven acá prediagnóstico, qué proceso involucra, levantar información, qué sé yo, etcétera, los focos, la sistematización de información secundaria, lo que dice la prensa, la literatura, las bases de datos, etc. Después recolectar y sistematizar la información primaria, devolución y validación, porque acuérdense que esto siempre está en una etapa pre, entonces significa que tenemos que validarlo con la comunidad. Y es un insumo que uno aporta a la participación comunitaria. Y aquí están todas las metodologías: la elaboración de marco teórico, línea de base, entrevista a actores clave, focus group, encuestas, mapeos comunitarios, presentaciones, plenario, construcción de árboles de problema y de objetivo, ¿no es cierto?, que está dentro del marco lógico, que ustedes lo van a ver después en detalle. Tenemos la etapa ya de preintervención, que tiene que ver con el prediseño. Teníamos el diagnóstico y ahora construimos un proyecto preliminar. Y aquí está eso, ¿no es cierto?, de acuerdo a las instituciones del Estado, nosotros tenemos que construirlo bajo la matriz de marco lógico. Y tenemos que hacer el perfil del proyecto. ¿Y qué es lo que supone? Ordenar metodológicamente la intervención, qué sé yo, todo lo que significa hacer una estrategia de planificación. Después, cuando ya entramos en la puesta en marcha, ¿no es cierto?, esta planificación operativa que se hace con el grupo de trabajo, que involucra organización de asuntos administrativos operativos para enfrentar el proceso de intervención, acuerdos administrativos, equipos, presupuestos, logística, instrumentos de monitoreo, etc. Aquí están los contratos, los acuerdos operativos, ¿no es cierto?, como instrumento, las planillas presupuestarias, control de flujos, carta Gantt. O sea, todo lo que vamos a hacer y en este proceso de desarrollo comunitario, ¿ya? Tenemos la parte de inserción,
las reuniones, talleres, las conversaciones, actividades en espacios públicos, entrevistas grupales, etc. Entonces aquí, si ustedes se fijan, va detallándose de manera muy profusa en qué consiste cada etapa y cómo la podemos trabajar. En la etapa de apresto, ¿no es cierto?, que estamos recién en la etapa de instalarnos en la comunidad, que nos tengan confianza, qué sé yo, etcétera. Están los talleres de formación, por ejemplo, hacer talleres de formación, más allá, ¿no es cierto?, que lo que uno enseñe tenga un impacto o no, pero genera los vínculos. Entonces la gente a uno ya lo reconoce, sabe que es un actor comunitario, etc. Campañas de sensibilización, todo lo que se involucra. Después viene el diagnóstico participativo o autodiagnóstico, que es, ¿no es cierto?, que es la parte más noble de toda la intervención en esta primera etapa, que es levantar información con la comunidad. Aquí dice la misma comunidad a la que se autoanaliza y diagnostica, se civilizan y jerarquizan las principales problemáticas, se captan necesidades, etcétera, todo lo que ya sabemos, y se trabaja en talleres, asambleas, mapeos georreferenciales y conceptuales, visualización con tarjetas, role-playing, sondeos de opinión, análisis de datos. Phillips 66 es una técnica grupal, negociación de expectativas. Y todo esto lo estamos haciendo en la primera etapa, ¿no es cierto?, y siempre muy bien acompañados del grupo de trabajo. Aquí está la planificación participativa, que es generar el plan de acciones integrales y sustentables, y que el proceso se hace con la comunidad, se hace en trabajo en distintos niveles, con los dirigentes, con los grupos motores, con los grupos etarios, con los grupos de interés, etc. Y se hacen a través de talleres de planificación, trabajo de subgrupos y plenarios, FODA, negociación de expectativas, mapeos conceptuales, lluvia de ideas, etc. Después tenemos el desarrollo de las acciones, que es la ejecución propiamente tal, y ahí, ¿no es cierto?, hay que conformar las comisiones, empoderar a los líderes, vale decir, formarlos, tránsito entre directividad y facilitación participativa, o sea, uno paulatinamente le va cediendo un rol más activo a la comunidad, autogestión y cogestión, etc. Y en términos metodológicos y técnicos tenemos reuniones de coordinación, mesas técnicas, planificación operativa, talleres de formación-acción, articulación y construcción de redes, gestión de medios de comunicación, acciones de incidencia que se llaman, que son las acciones que uno involucra a agentes políticos o decisiones políticas para potenciar la iniciativa, construcción y gestión de agendas, metodologías de investigación-acción, actividades comunitarias, animación sociocultural, etc. Y después viene el monitoreo y la evaluación, que, ¿no es cierto?, aquí se establece como un proceso continuo de retroalimentación de la intervención, y hay que generar todas las instancias, ¿no es cierto?, de retroalimentación en los distintos niveles de proceso. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la matriz de marco lógico nos da los indicadores y los medios de verificación. Talleres de evaluación, mesas técnicas, encuestas de evaluación, entrevistas, focus group, grupos de discusión, assessment center, que son una suerte como de trabajo con un experto, role-playing, sociodrama, instrumentos de medición de actitudes, análisis estadístico, cuentas públicas. Entonces, si ustedes se fijan, evaluar supone un esfuerzo tan o más potente que hacer un diagnóstico, porque estamos midiendo que efectivamente lo que estamos haciendo vale la pena. Y lo otro que mide la evaluación es que además me aseguro que los resultados son efecto de mi intervención y no de otro acto, ya no de otra intervención o simplemente de la dinámica comunitaria. La mayoría de los problemas se resuelven solos. Entonces la pregunta es, ¿cómo aportó mi intervención a la solución de ese problema o a la potenciación de una situación? El cierre programático, la desvinculación de los técnicos, no sé cómo se hace. Se planifican operativamente actividades comunitarias de tal manera de dejar, por así decir, planificar un horizonte de 1 año, 2 años, lo que va a hacer la comunidad. Cierre, ¿no es cierto?, ceremonias de cierre, cuentas públicas, todo lo que yo les decía de antes, ¿ya? Negociación de expectativas post-intervención, se establece cuáles fueron los aprendizajes más importantes, etc. El cierre administrativo, que ya les contaba yo, que tiene que ver más bien con lo presupuestario, y las exigencias burocráticas, ¿no es cierto?, que son gestiones entregadas, destinadas a entregar productos comprometidos, los informes, los verificadores,
A mí el CEFAM me va a pedir, a ver, muéstrame la verificación de lo que se hizo en los resultados que obtuvo. ¿Y cuánto dinero invirtió en eso? ¿Cuánto recursos humanos, profesional interviene también en la institución? Entonces, por eso que son importantes ahí los informes, los contratos, los balances, los certificados de ejecución conforme, etc. Y después viene la etapa de estudio ex post o sistematización, que es el análisis de los impactos de la intervención en la organización y tiene un tiempo significativo. Está al servicio de la sistematización de los procesos. Y el análisis de la información para la evaluación y construcción de conocimiento. Entonces, la etapa de post-intervención es una lógica de investigación, porque la idea es llevar esa experiencia y poder validarla y mostrarla a través de una publicación. Y es una metodología de investigación en ciencias sociales, instrumentos de medición, análisis de información sanitaria, etc. Hay otra investigación también. Entonces, si se fijan, las metodologías de investigación ocupan un lugar muy importante en la intervención comunitaria. Hay dos, por así decir, ciencias que están muy involucradas, que es la investigación científica, metodología de investigación científica, y los elementos administrativos y la planificación. Y todo lo que es el seguimiento, que son acciones que permitan visualizar la permanencia de los cambios, consolidar aprendizaje, cerrar procesos, etc. Y eso se hace, ¿no es cierto?, con reuniones, observaciones, proyectos concursables. Por ejemplo, yo me acuerdo que el programa Chile Crece Contigo, bueno, todos los programas lo hacen, pero en particular les voy a hablar de este, que cada cierto tiempo hace una investigación para ver los impactos. Entonces, para eso se recurre a recursos del Estado para pagar esas investigaciones, que son oro y plata, porque demuestran todo dijéramos, el uso de los recursos, el uso de las tecnologías, valida las tecnologías que estoy utilizando, etcétera, ¿ya? Eso sería, pero en otra cosa, porque estaba pensando en la actividad de la mañana, pero ya la hice. Así que yo termino. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Reclamo? ¿O estamos más o menos claros? Yo creo que al menos yo quedé un poco más clara, profe, con los últimos cuadros que presentó, porque le da a uno una visión como más clara de todo. Porque de repente uno piensa que es el seguimiento y que es la evaluación y que hago la evaluación, entonces ese cuadro permite ver qué cosas hago en la evaluación, porque siempre uno se confunde qué es evaluación y qué es seguimiento. Entonces es como bien orientativo. Claro, y permite ordenar todo ese acúmulo de intervenciones que ustedes vieron, porque yo creo que todas son diferentes. Y no estoy hablando solo porque son distintos lugares, sino que metodológicamente son distintas. La gracia de esto que mostramos ahora es que ordena todo eso que ustedes vieron, ¿ya? Y lo otro que ustedes dicen, bueno, estoy en tal etapa, tengo que usar estas técnicas. Entonces facilita muchísimo el trabajo. Así que lo pensé también de esa forma. Ya no los agoto más, yo sé que ha sido un día largo para ustedes, que tuvieron que preparar las disertaciones, exponer, así que los dejo tranquilos ahora, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana largo, cuídense mucho, y los dejo con el doctor Cueto, que les tiene que dar una información. Así que gracias. Ya. Entonces lo que tenemos aquí es el taller número 2. Esto se hace en base a solo un informe. No hay presentación de esto colectiva como el taller número 1. Entonces, como nosotros vimos en la mañana, hubieron una serie de intervenciones con diferente nivel de participación y diferentes tipos de diagnóstico, de lo cual al menos yo en general, de las exposiciones que me tocó escuchar, obviamente no absolutamente todas, pero en general, según mi expectativa, se cumplió ampliamente porque
ustedes ya saben, la mayoría reconocer cuándo es diagnóstico de situación de salud, cuánto es diagnóstico comunitario y cuánto es diagnóstico participativo en salud comunitaria. Y esa distinción es muy relevante y los niveles de participación que significan cada uno de ellos. Bueno, pero nosotros vimos cuando estábamos exponiendo en la mañana que cada informe o cada artículo o paper tenía ciertas limitaciones porque no recogieron la información suficiente, o se fueron mucho para el lado cuantitativo, o solo había cualitativo, o solo con enfoque de patogénesis, una gran cantidad. Entonces, ¿cuál es el taller 2? Ustedes tienen que imaginar, como hubiese sido la práctica, que van a tener que ir a una comunidad, y tienen que ponerse en ese escenario y decir, bueno, ¿qué información vamos a recoger? ¿Qué información vamos a recoger? Porque en esto siempre, como se decía en la clase, nosotros los profesionales de la salud vamos y tenemos desde la institución a hacer una intervención, entonces vamos a ir y buscar cierta información que después vamos a validar con la participación de la comunidad. Pero tenemos que tener un sentido de datos. Entonces este taller consiste en que usted debe confeccionar en los mismos grupos que trabajaron lo de la mañana, un cuestionario o entrevista. Bueno, el cuestionario va hacia lo más cuantitativo, cuestionario, encuesta, que es el método es la encuesta. La entrevista va a lo cualitativo para indagar sobre datos o algo mixto en eso, a nivel individual, familiar y comunitario, en el contexto de la fase de preinversión, preintervención de una comunidad. La recogida de datos debe estar de acuerdo a la comunidad. Este es un trabajo previo que debe hacer el equipo de técnico de salud, y luego con un prediagnóstico y preplanificación se presenta a la comunidad para recién negociar y seducir a la comunidad, lo que debería tener éxito si esta fase está elaborada con fuentes de datos confiables. Este levantamiento de información diagnóstica inicialmente desde la mirada del interventor permitirá un acercamiento limitado a la comunidad, pero permitirá ir conociendo expectativas. Luego, con esta información, podrá elaborar un proyecto de intervención. Sin embargo, al terminar esta fase se producirá una devolución hacia la comunidad y una validación por parte de esta en la que esté de acuerdo o nuevamente con la participación de nuevos datos para obtener un diagnóstico más participativo. Solo a modo de sugerencia, sin ser exhaustivo, incluye recoger algunos datos respecto a, porque en general cuando uno recoge datos no puede hacer un instrumento extraordinariamente largo, entonces tiene que ir a los sustantivos. Datos sociodemográficos, de tamaño grupo familiar, edad, escolaridad, actividad relevante de cada integrante, estado civil, siempre descripción de los activos, recursos de salud a nivel individual, familiar, comunitario, talentos individuales, soporte afectivo familiar, participación social, déficit en salud, enfermedades, problemas en salud o condición de riesgo a nivel individual, familiar y comunitario, sistémico y bucodentario podría estar ahí, alternativas para resolver el continuo entre salud y enfermedad, cómo la gente resuelve ese tema cuando no tiene, por ejemplo, servicios de salud, inventaría las principales creencias individual y familiar en torno a las prácticas de salud, tanto de carácter preventivo como no preventivo, acercamiento a sus creencias, comportamientos que explican la mantención y o el deterioro de la salud. Eso es una remarco solo a modo de sugerencia. Si alguien copia esto mismo, obviamente va a tener una parte de la tarea hecha, pero aquí más que la evaluación y la nota, nos interesa que se pongan en el escenario de decir ya, tengo que enfrentar una comunidad, tengo que recoger datos, y no quiero que después tenga la crítica de que no recogí datos que me pudieran servir porque ya o me fui muy a lo cuantitativo o me fui muy a lo cualitativo y no tengo datos de donde soportar ciertas decisiones, porque después se supone que con este instrumento usted recogería los datos, haría una base de datos, tanto cualitativa como cuantitativa, y a partir de esa propondría una intervención. Recuerde que con los datos, bueno, en este caso, bueno, aquí lo dice, recuerde que con los datos recogidos deberá construir una base de datos de carácter cuantitativo y otra de carácter cualitativo. En el diseño del instrumento se valora el boceto. Esto no se realizará el 2020, pues no hay salida de terreno, ¿ya? Y como siempre, debe usar el formato de informe, enviar la propuesta del instrumento recogida de datos al correo de la cátedra, con lo bien ordenado en la nomenclatura para no confundirnos. El plazo de esto no existe tanto problema porque lo podemos fijar libremente de acuerdo como nos pongamos de acuerdo con la delegada. Esa es la tarea, me tomé exactamente los 10 minutos que prometí. Doctor, una consulta en base a este taller.
¿Tenemos que realizar en base a una comuna nueva o una comuna, o sea, la comuna del paper que nos tocó analizar en el taller de hoy? No es una comuna, piénselo que tiene que hacer un trabajo en los cerros de Valparaíso, que hubiese sido la realidad. Entonces, ya hay que escoger una comuna, por ejemplo, de Valparaíso y caracterizarla y luego hacer el instrumento. No. Solo hacer el instrumento. Solo hacer el instrumento. Y corrijo, cuando estamos hablando de diagnóstico de salud comunitaria, en el mejor de los casos trabajamos en torno a un CEFAN. El nivel comunitario ya nos queda un poco grande. Hay también, por ejemplo, en Valparaíso hay un documento que se publicó hace como un año atrás, no más, como 2 años atrás, que se llama diagnóstico de, lo tengo yo, cuando lo lanzaron, me lo regalaron, así que por ahí lo tengo. Por aquí lo tengo. ¿Qué es este instrumento? Esto fue el Plan de Salud Comunal de Valparaíso. Esto se basó en un censo de salud que se hizo en una encuesta, en una entrevista, obviamente que con mucho esfuerzo, pero no quedó muy buena. De hecho, colaboramos nosotros en la formulación de la encuesta. Pero siempre las cosas son susceptibles de mejorar. Entonces, claro, eso se hizo a nivel comunal. Pero usted tiene que imaginarse que si hubiésemos estado en la práctica, hoy día viernes 9 de octubre, hubiese usted estado en un cerro de Valparaíso. A lo mejor hubiese estado sentada ahí no sé, en una plaza del Cerro Cordillera, o ahí hay un organismo que funciona bastante bien, o en el centro comunitario Las Cañas, y hubiese estado sentado con sus compañeros y decir, chuta, los profes nos trajeron para acá y tenemos que hacer un diagnóstico de salud comunitaria. Y tenemos que salir a golpear casa por casa y recoger datos. Y entonces después convertirlo eso en una base de datos. Oye, no nos tiremos mucho trabajo encima, pero hagamos un trabajo inteligente. Entonces, ¿qué datos vamos a requerir? ¿Se entiende? Entonces, ahí ustedes harían su instrumento, tendrían toda una tarde para hacer su instrumento, y después irían para la casa, y al viernes siguiente nos reuniríamos a las 9 de la mañana y dirían, ya, salgan a recoger los datos. Y estarían todo el día recogiendo datos. Todo el día, y se les pondría una meta. Mire, cada uno tiene que tener al menos 10 instrumentos recogidos durante el día. Y al final del día tiene que entregárselo al profesor una certificación. ¿Se entiende? Aquí no vamos a hacer nada de eso, pero sí va a ser el instrumento. Entonces ubíquese, a lo mejor está en el CEFAN de Reina Isabel, que queda acá en el barrio Higgins, o va a estar en el consultorio Mena, que queda ahí en la plaza cerca de la plaza Otto von Bismarck, o Rodelillo, que queda por ahí arriba en la avenida Rodelillo, cerca de una placita. Entonces va a estar ahí, en el terreno. Entonces, ¿qué datos va a recoger para poder hacer un acercamiento lo más fidedigno posible a esa comunidad? Más preguntas. Aquí parece que hay alguna en el... En cuanto al tema de la fecha de entrega, no hay una aproximación, 2 semanas. Esto no es una cosa tan... ¿Cómo se llama esto? No requieren revisar bibliografía, porque ya la bibliografía la han revisado, tienen la clase, tienen en la clase el diagnóstico participativo, revisaron y ¿cómo se llama esto? Vieron las experiencias en la mañana que les tocaron a ustedes y a sus compañeros, y vieron los déficits de información que podían tener esas presentaciones, no por la presentación en sí, sino que por el artículo que les tocó. Entonces ahí ustedes pueden decir ya, porque habitualmente, ¿qué es lo recomendable? Yo les dije, hay un enfoque de salutogénesis y hay un enfoque de patogénesis. Bueno, en realidad en estos instrumentos lo ideal es hacer un enfoque mixto, no de uno solo, ¿no? Porque vuelvo a repetir una idea que entregamos, es relevante tener el enfoque verdadero de lo que es salud, buscar los activos de salud a nivel individual, comunitario e institucional. Pero no es menos importante, pero también es importante considerar los aspectos asistenciales, lo que la gente no puede posponer. Yo no le puedo ir a decir, no sé, en otro plano, no le puedo decir, mire, pinte la casa si la casa se le quemó, no tiene casa que pintar, aquí es lo mismo. Entonces hay cosas asistenciales que uno no puede descuidar.
Bien, más preguntas. Entonces la fecha de entrega, contestando, habitualmente no debiera llevar un trabajo en grupo de esta naturaleza, debieran ponerse de acuerdo, juntarse y no más de 1 hora, pero podría ser fijado para la próxima semana o siguiente, para mí no existe problema. ¿De acuerdo? Yo creo que, sí, yo creo que 2 semanas, porque igual se vienen unas semanas Bueno, pero, como pesadas para nosotros, si es que es claro, posible. pero eso acuérdenlo ustedes y me lo informan, porque Ya, ok. no tengo problema, nunca tengo muchos problemas en los plazos, lo único que siempre insisto en que nosotros en eso los plazos somos extraordinariamente flexibles, lo importante es que no se junten muchas cosas después, ¿no? Porque, por ejemplo, en la anterior asignatura, el último mes tuvimos todas las sesiones evaluación, entonces fue un poco abrumador, ¿no? Entonces genera mucho estrés entre los estudiantes porque van retrasando y al final se junta todo, ¿ya? Porque no es menor decir que también en el calendario se nos está acercando, a ver, déjeme mirar, no, todavía estoy mirando, no veo mucho. Presentación primera. En un mes más tenemos, sí, en un mes más tenemos la primera prueba. Así que mientras esto esté resuelto antes de la primera prueba, y entre medio tenemos el diagnóstico comunitario, porque en este caso, y aprovecho de explicar, que obviamente como no salieron a terreno, nosotros les vamos a dar la base de datos, como que entre comillas hubiesen aplicado una encuesta, y ustedes no hicieron la base de datos y les llegó por milagro la base de datos. Y sobre esa base de datos van a tener que trabajar un diagnóstico comunitario. Bien, ¿más preguntas? Muy bien, cualquier otra pregunta que tengan me la pueden canalizar a través de la delegada y contestaremos con gusto. Nuevamente ha sido un gusto trabajar hoy día con ustedes. Yo creo que los objetivos de las competencias que queremos lograr, en parte lo estamos haciendo. A veces resulta agotador todo el día, pero así está programada esta asignatura, porque siempre se programó en términos de terreno, en términos de que usted iba a llegar a las 9 de la mañana a un sector y no se iba a ir hasta las 5 de la tarde. Obviamente que con un rato ahí para almorzar de acuerdo a las condiciones, porque siempre que habíamos trabajado en terreno, se producía el problema que en terreno usted no puede trabajar a las 8:30 de la mañana. Entonces ocurre que usted llega, uno cita a los estudiantes a las 9 para empezar a trabajar a las 9:30, porque la gente está disponible a partir de más o menos de esa hora. Y entonces los estudiantes 9:30, 10:30, 11 ya estaban diciendo, doctor, necesitamos volver a la escuela. Entonces al final lo que queríamos hacer en trabajo comunitario era la nada. Entonces se diseñó esta asignatura de estar todo el día en terreno. Porque como les digo, esta es la clínica de la línea de salud comunitaria. Pero ustedes a través de esta modalidad virtual se libraron de esos aspectos y por eso sufren estas clases tan largas, porque en realidad esto estaba planificado en base a entregar ciertos apuntes y hacer un par de sesiones presenciales, todo lo demás era trabajo en terreno. Bien, agradezco nuevamente vuestra atención y me despido. Adiós. Gracias, doctor. Chao. Chao, profe. Chao, doctor, nos vemos. Chao, gracias, doctor. Buenas tardes. Chao.